hora de comenzar a ver el video 5 de 9 del primer módulo del curso de especialización para operadores en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, y al término, recuerda responder la evaluación correspondiente. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Por qué en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes se tenga que retomar algunos artículos señalados en la Ley Nacional de Ejecución Penal? Simplemente porque el artículo 10 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes señala que supletoriamente se va a considerar la Ley Nacional de Ejecución Penal. Como sabemos, la Ley Nacional de Ejecución Penal es una normatividad aplicable para personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios. Esta ley prácticamente está conformada por 6 títulos. El primero de ellos señala el objeto, ámbito de aplicación y supletoriedad de la ley. En el segundo título habla acerca de la información del sistema penitenciario. En el título tercero, de las bases de organización del sistema penitenciario. En el título cuarto, de los procedimientos de ejecución. Título quinto, beneficios preliberacionales. Y título sexto, de la justicia restaurativa, ¿no? Esta ley prácticamente contempla lo que es normatividad, como ya lo referí, aplicable a personas privadas de la libertad. También señala de que se garanticen la protección de los derechos humanos de todas esas personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios. Consta de 207 artículos dividido en 6 títulos, como ya lo referí, y también señala que tiene 12 artículos transitorios. Lo más importante de esta ley, prácticamente en el artículo primero, que habla del objeto de la ley y establece que las normas deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Esto significa de que estas normas se van a aplicar a todas esas personas que se encuentran en prisión preventiva, es decir, que están sujetas a proceso y que aún no han sido sentenciados. Asimismo, aquellas personas que ya están cumpliendo una pena de prisión, por eso se habla de esa etapa de ejecución penal, además de las medidas de seguridad impuestas para esas personas que prácticamente se les impuso una medida de seguridad atendiendo que se encuentran enfermos de sus facultades mentales. Asimismo, esta ley establece los procedimientos para resolver controversias que surjan con motivos de la ejecución penal. Al igual, regular todos los medios para lograr la reinserción social, ¿no? Lo anterior con base a los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales como son las reglas de Tokio, las reglas Mandela, etcétera, entre otras, ¿no? En el ámbito de aplicación de esta ley, esta ley es de observancia general en todas las entidades federativas, ¿no? Y tanto para prisión preventiva como para ejecución de penas y medidas de seguridad. Pero ahí también esta ley señala un régimen especial para esas personas que se encuentran privadas de su libertad para delincuencia organizada. En el artículo tercero de esta Ley Nacional de Ejecución Penal contempla prácticamente un glosario. Lo importante de este glosario es que nos define qué es una autoridad penitenciaria, qué son las autoridades corresponsables, qué es en sí el juez de control, el juez de ejecución, qué es una persona privada de su libertad. Se habla también de ese plan de actividades, ¿no?
habla de ese sistema de información y estadística penitenciaria, habla de ese supervisor de la libertad condicionada, entre otros conceptos, ¿no? Al igual, en el artículo 4 señala cuáles son los principios rectores del sistema penitenciario, ¿no? Desde el principio de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad, reinserción social y transparencia. En el artículo 5 señala sobre esa ubicación de las personas privadas de la libertad en un centro penitenciario. Las mujeres pues propiamente deben de estar separadas de las personas privadas de su libertad, que son hombres, al igual los procesados y los sentenciados deben de estar en distintas instalaciones, ¿no? Instalaciones también propias para las personas inimputables, que son aquellas que están enfermas de sus facultades mentales, y que existen centros especializados que alberga este tipo de población. También se debe de contar con espacios especiales para aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva y en ejecución de sentencia por delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad, ¿no? En el artículo 6 refiere propiamente lo que es que todas las autoridades deben de promover que los centros penitenciarios sean sustentables. Por eso, hoy en día algunos centros han implementado criaderos propiamente de gallinas, sus invernaderos para el cultivo de tomate, de lechuga, rábanos, betabel, entre otros vegetales, ¿no? En el artículo 7 habla de esas autoridades corresponsables, que es propiamente el DIF, ¿no? ¿Por qué tiene el DIF esa calidad de autoridad corresponsable? Porque también en los centros penitenciarios que albergan mujeres se encuentran niños y niñas que viven con sus madres, y que el DIF debe de garantizarles algunos derechos a esos niños, al igual que la autoridad penitenciaria. Tenemos también a la Secretaría de Salud, porque brinda toda esa atención médica gratuita, y también les deben de dotar de medicamentos a toda esa población. La SED, como Secretaría de Educación Pública, se debe de brindar esa educación a todas las personas que se encuentran privadas de su libertad, tanto a nivel primaria, secundaria, bachillerato e inclusive profesional. La Comisión Nacional del Deporte también tiene injerencia, atendiendo que debe de realizar acciones en pro de esa población penitenciaria. La Secretaría de Cultura, la Comisión Nacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es la CDI, en el cual prácticamente brinda servicios a las personas que no hablan el castellano, es decir, que hablan alguna lengua, algún dialecto propio de su comunidad. Entonces, se debe de contar propiamente con el apoyo de esa dependencia, al igual de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de diferentes autoridades penitenciarias y autoridades corresponsables que van a tener injerencia en contribuir en lo que es la reinserción social, ¿no? Y también esta ley contempla lo que son los derechos y las obligaciones de las personas privadas de su libertad en el artículo 9, al igual en el artículo 10 señala cuáles son los derechos de esas mujeres privadas de su libertad, ¿no? Y al igual que sus obligaciones, ¿no? Contempla también cuáles van a ser las funciones de una autoridad penitenciaria, ¿no? Y sobresale de que esa autoridad penitenciaria debe de garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentran a ese régimen de custodia, ¿no? Procurar la reinserción social efectiva, gestionar la custodia penitenciaria y entre otras funciones, ¿no?
También se habla de lo que son las funciones de los titulares de los centros penitenciarios. Esto es del director de un centro penitenciario, en el cual debe de administrar, organizar y operar los centros. Además debe de representar a los centros penitenciarios, garantizar el cumplimiento de leyes, reglamentos y manuales, asimismo implementar medidas de seguridad, entre otras funciones, ¿no? Al igual sobresale lo que es el comité técnico. El artículo 17 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece cómo se va a integrar ese comité técnico. Se integra por los miembros del superior jerárquico, del personal administrativo, técnico, jurídico y de custodia penitenciaria, asimismo por el titular del centro penitenciario, es decir, del director del centro, ¿no? Y señala cuál es, el artículo 18 va a señalar cuáles son esas funciones del comité técnico, en el cual se va a determinar la ubicación de cada persona privada de su libertad, establecer sanciones disciplinarias, elaborar plan de actividades, vigilar el cumplimiento de la prisión preventiva, vigilar el cumplimiento de la ejecución de sentencias, ¿no? En el artículo 19 nos habla de esa autoridad penitenciaria que se enfoca solamente a lo que es la vigilancia. Estoy refiriéndome al personal de custodia penitenciaria, al cual le compete vigilar y verificar el orden de los centros penitenciarios, salvaguardar la vida, la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, ¿no? En el artículo 24 nos señala qué es el juez de ejecución, y este tema es relevante también para el sistema integral de justicia penal para adolescentes. ¿Por qué? Porque también esos adolescentes que están sujetos a medidas sancionadoras van a estar vigilados, y quien le va a dar el seguimiento al cumplimiento de esa medida pues es el juez de ejecución. Y en el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que los jueces de ejecución son competentes para conocer de ese procedimiento de ejecución penal cuando en su circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, ¿no? En el artículo 25 nos habla de las competencias del juez de ejecución, ¿no? En el cual dentro de sus competencias es garantizar en procesados y sentenciados el goce de los derechos humanos y garantías fundamentales. Asimismo, garantizar la ejecución de sentencia condenatoria, las medidas de seguridad de las personas privadas de la libertad que se encuentran con problemas mentales, y sustanciar y resolver incidentes en el que se promueva para el cumplimiento del pago de la reparación de daño, ¿no? En el artículo 25 de esta ley establece que se debe de garantizar la defensa en el procedimiento de ejecución, es decir, que todas esas personas privadas de su libertad van a estar asesoradas de un defensor público con la especialidad en ejecución. En el artículo propiamente 28 habla de que todas las autoridades penitenciarias están obligadas a llevar un registro fidedigno de todo el personal que trabaja en sus centros penitenciarios, ¿no? Asimismo de todas las personas que ingresan a su centro penitenciario, tanto procesados como sentenciados, y de las visitas que se encuentran, que llegan a visitar a sus familiares. De todos ellos se debe de llevar un respectivo registro. En el artículo 29 señala propiamente que habla del Sistema Nacional de Información y Estadística Penitenciaria, en el cual participa el INEGI y que cada año realiza su censo de población penitenciaria para ver cuántos hombres, cuántas mujeres se encuentran privadas de su libertad, de qué edades son, cuántas de esas personas propiamente también son adolescentes, ¿no? En el artículo 30 se habla de esas condiciones de internamiento. Todas esas personas que se encuentran privadas de su libertad se les debe de garantizar una vida digna estando propiamente en lo que son los centros penitenciarios, una vida segura, evitar malos tratos
y garantizarles sus derechos que tienen, porque el único derecho que se les restringe es el de la libertad, ¿no? Entonces, por ello, la autoridad penitenciaria está obligada también a clasificar las áreas, a clasificar los espacios en el cual se cuentan esas personas, es decir, dónde van a ser ubicados esas personas privadas de su libertad, que son personas de edad avanzada, me estoy refiriendo a adultos mayores, donde van a estar ubicados esas personas que tienen algún problema de alguna discapacidad, ¿no? Donde van a estar ubicados esas personas que tienen preferencias sexuales diferentes. Bien, en el artículo 33 de esta ley nos habla de esos protocolos y en el cual la Conferencia Nacional Penitenciaria emitió protocolos que se van a aplicar propiamente en los centros penitenciarios, ¿no? En el artículo 34 nos habla de esa atención médica que debe de ser de primer nivel y segundo nivel, tratándose de que cuando se requiere un servicio de segundo nivel, me estoy refiriendo a ese servicio de especialidad. Al igual, en el artículo 35 se habla de esas personas indígenas privadas de su libertad, de que se deben de conservar todos sus usos y costumbres, que se debe de brindar una educación básica y bilingüe y que se debe de contar con intérpretes del INALI al respecto. En el artículo 36 señala propiamente los derechos de las mujeres privadas de su libertad que viven con sus hijas o con sus hijos, y también de esos derechos que tiene una mujer embarazada. En el artículo 36 señala que las mujeres privadas de la libertad que tengan hijos, pues prácticamente convivirán con ellos hasta los 3 años, que se le debe de garantizar esa atención médica gratuita a sus niños que viven con ellas, y también garantizarles ese derecho a la salud, ese derecho a estar con su madre hasta ese lapso que ya señalé, que son 3 años, ¿no? En el artículo 37 habla de las medidas de vigilancia especial, para continuar propiamente con el artículo 40, que señala las faltas disciplinarias graves, el 41 sanciones disciplinarias, y que prácticamente también señala lo relacionado a los traslados, ¿no? Traslados voluntarios, traslados propiamente necesarios, es decir, traslados involuntarios, ¿no? Al igual de esas revisiones de los centros penitenciarios, ¿no? Revisión de estancias, ¿no? Revisión propiamente de la persona privada de su libertad, entre otros, ¿no? Y para esto se aplican los respectivos protocolos, ¿no? Al igual, la ley señala cuáles son las bases de organización del sistema penitenciario, que es lo relacionado a la salud, señalado en el artículo 74, y que será uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario y que tiene el propósito de garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de su libertad. Al igual, lo relacionado al deporte, esas actividades físicas y deportivas, ¿no? Atendiendo a su estado físico, acondicionamiento físico, se deben de realizar torneos de básquetbol, de fútbol, de voleibol, yoga, zumba, entre otras actividades deportivas, ¿no? Y para esto, como autoridad corresponsable, participa la CONADI, la Comisión Nacional del Deporte, ¿no? En el aspecto relacionado a la educación también se contempla de que se deben de desarrollar actividades de orientación, enseñanza y aprendizaje contenidas en programas y planes educativos para esas personas privadas de su libertad. Tiene que participar la Secretaría de Educación Pública, asimismo el Instituto Nacional de Educación para Adultos, ¿no? Y en algunos estados de la República pues participan algunas universidades. En el eje de la reinserción, que es el trabajo, pues prácticamente lo que se busca y lo que señala el artículo
91 de la Ley Nacional de Ejecución Penal es preparar a las personas privadas para que se integren o reintegren al mercado laboral. Y ahí se habla propiamente del autoempleo, de actividades productivas no remuneradas para fines del sistema de reinserción, de las actividades productivas propiamente realizadas a cuenta de terceros. Y también se habla propiamente de esa capacitación para el trabajo, ¿no?, en el cual le compete a lo que es la autoridad penitenciaria llevar diferentes talleres que sean propiamente de ayuda a esas personas para que cuando obtengan su libertad tengan algo que les contribuya a desarrollar ya en libertad, como son diversas manualidades de los talleres que les dan en los centros penitenciarios, o talleres propiamente de electricidad o de carpintería o de panadería o de otros temas, ¿no? Señala también esta ley lo que es la ejecución de la sentencia, ¿no? ¿Cuál va a ser ese trámite de la ejecución de sentencia desde el inicio de la ejecución, que señala el artículo 103, el procedimiento de ejecución propiamente, la elaboración del plan de actividades, la integración de esa carpeta de educación, ¿no? ¿Qué es lo que debe de contener la carpeta de ejecución? ¿Cuáles van a ser esas peticiones administrativas, ¿no? ¿En qué consiste ese procedimiento administrativo? ¿Cuáles son los requisitos propiamente de una petición? Y todo lo relacionado a lo que es el procedimiento jurisdiccional, ¿no? Aunado a ello, se habla también de lo que son las partes procesales y cómo se va a desarrollar la audiencia, cuál va a ser la resolución de esa audiencia, qué recursos se pueden interponer, el que es el de revocación, el de apelación, ¿no? Y lo más importante también son los beneficios preliberacionales que contempla esta ley. Señala cuáles son los requisitos para la libertad condicionada en el artículo 136, señala los requisitos para la libertad anticipada en el artículo 141, la sustitución y suspensión temporal de las penas, lo relacionado a permisos humanitarios, y además establece cuáles son esas sanciones y medidas no privativas de la libertad. Y por último, prácticamente también contempla lo que es la justicia terapéutica, justicia restaurativa, ¿no? En el cual son procesos restaurativos donde la víctima, el sentenciado y en su caso la comunidad afectada por el delito participan conjuntamente en la resolución de cuestiones derivadas del ilícito con la ayuda de un tercero imparcial que propicia de que ellos lleguen a un acuerdo, ¿no? En sí, también señala cuáles son esos principios y para concluir prácticamente contempla lo que son la mediación penitenciaria y los servicios postpenales. A nivel República Mexicana y algunos estados de la República cuenta con esa autoridad de servicios postpenales y que es el que se encarga de vigilar y supervisar a esa persona sentenciada que obtuvo un beneficio de libertad condicionada. Ha terminado el video 5 de 9 del primer módulo del curso de especialización para operadores en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Si ya estás listo, responde la evaluación. Recuerda, una vez que inicias a responder, no puedes pausarla o posponerla. No olvides suscribirte al canal para ver otros videos interesantes. Mucho éxito y recuerda, trabajamos para ti con profesionalismo para transformar.